Hola, mis emprendedores de la felicidad. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de ebookis.com. Una de las preguntas más difíciles que uno se puede hacer en esta vida es esta. Si Dios existe y es bueno, entonces, ¿por qué permite tanto sufrimiento en el mundo? ¿Cómo es posible que un ser que supuestamente es amor permita tanta maldad, dolor y sufrimiento? Creo que esta pregunta se la ha formulado la humanidad desde los tiempos más remotos que podamos imaginar. Sobre todo desde que el cristianismo se empezó a afianzar en el mundo occidental. Muchos son los que han tratado de darle respuesta a esta pregunta. Algunos le han dado algún tipo de respuesta, con mayor o menor grado de satisfacción. Es una de esas preguntas de las cuales quizá nunca lleguemos a tener una respuesta definitiva. Una de esas preguntas que quizá vivirá en el misterio para siempre. Si Dios existe, debe ser un completo misterio. Tal vez Dios es una entidad a la cual nunca lleguemos a comprender en su totalidad. En este video me atreveré a dar mis opiniones personales sobre esta cuestión. Intentaré dar una explicación a la pregunta ¿por qué permite Dios tanta maldad y sufrimiento en el mundo? Antes de comenzar, no obstante, quisiera hacer unas aclaraciones al respecto. Lo que aquí diré está lejos de ser una verdad definitiva y absoluta. Es simplemente mis opiniones personales y subjetivas. Algunos estarán de acuerdo conmigo y otros no. Si las explicaciones que proporciono te satisfacen y te ayudan a entender mejor los motivos de Dios, pues magnífico, me alegro que así sea. Si no estás de acuerdo con lo que aquí explico, pues no pasa nada, no tienes por qué creerlo. Son solamente mis opiniones personales. Habiendo hecho esta aclaración, ahora sí entremos en materia. Si Dios es bueno, ¿por qué permite tanta maldad y sufrimiento en el mundo? Aquí les daré la primera razón. Dios no es solamente bueno. Dios es bueno y malo. Así como lo oyen, amigos, Dios es bueno y malo. Es ambas cosas al mismo tiempo. La religión siempre nos ha hecho creer que Dios es bueno, que Dios es amor. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios tiene que ser bueno y no malo, por ejemplo? Puede ser que Dios sea realmente malo y simplemente nosotros, en un intento de huir de la cruda realidad, estemos tratando de creer que es bueno, para no sentirnos tan mal, para no perder la esperanza. Para ser honestos, yo no creo que Dios sea enteramente malo, pero tampoco creo que sea enteramente bueno. Creo que Dios es bueno y malo, es una entidad totalizadora, es decir, una entidad que comprende todo lo bueno y todo lo malo. Esta idea no es ajena a las religiones, por el contrario, las mismas religiones la avalan. Por ejemplo, analicemos la religión judeo-cristiana. En la Biblia aparecen dos personajes diametralmente opuestos. Y no es Dios y Satanás. Estoy hablando de que uno es Jehová y el otro es Jesús. Mientras Jehová es malo, Jesús es bueno. Mientras Jehová es intolerable e irracional, Jesús es puro amor y misericordia. Ninguna persona en su sano juicio podría decir que Jehová es un ser bondadoso. ¿No me crees? Simplemente lee el Antiguo Testamento y después hablamos. Todo el Antiguo Testamento es un testamento, valga la redundancia, de las vejaciones, caprichos y crueldad de Jehová. Pero, ¿qué pasa después? Que aparece la figura de Jesús de Nazaret. Jesús es una persona totalmente distinta a Jehová. Es su opuesto, es su antagonista. Mientras Jehová es cruel e irracional, Jesús es amoroso y misericordioso. Mientras Jehová gobierna con mano de hierro, cual ejemplar dictador, Jesús pregona el perdón y la tolerancia. Jehová lapidaba a los pecadores. En cambio Jesús decía, quien no ha pecado, que lance la primera piedra. Jehová aniquilaba pueblos enteros. Pero Jesús decía, ama a tu semejante como a ti mismo. Jehová era vengativo,
Mas Jesús decía, si alguien te pega una bofetada, ofrécele la otra mejilla. Ahí lo tienen, amigos, la doble dualidad de Dios expresada en el cristianismo. Su lado malvado personificado en la figura de Jehová y su lado bueno personificado en la figura de Jesús. La Biblia no solamente habla de la dualidad de Dios en las figuras de Jehová y Jesús, también hace referencia a Dios en términos de esta dualidad. En el Apocalipsis se puede leer una frase que pronuncia el mismo Dios, y es esta: yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Si analizamos el significado de esta frase, veremos que Dios es una entidad que lo abarca todo, desde el principio hasta el fin, desde el Alfa hasta el Omega, desde lo bueno hasta lo malo. Entonces, por definición, Dios es bueno y malo, es ambas cosas. El cristianismo no es la única religión que hace referencia a la dualidad de Dios. Las religiones orientales también lo hacen. Solo basta con observar el símbolo del yin y el yang. Sí, ese famoso símbolo mitad blanco y mitad negro. Ese símbolo simboliza la dualidad de Dios. Nos está diciendo que tiene un lado blanco y un lado negro, que tiene un lado bueno y un lado malo, un lado de luz y un lado de oscuridad. El yin y el yang son dos fuerzas opuestas que se balancean la una a la otra. Ahora, ni siquiera hay que recurrir a las religiones para darse cuenta de la dualidad de Dios. Basta con examinar el mismo universo. Miremos el planeta Tierra, por ejemplo. Observemos la naturaleza. Nadie puede decir que la naturaleza sea pacífica. Nadie puede decir que la naturaleza es una nube de algodones, un paseo en el parque, un caramelito. No. La naturaleza es cruel. La naturaleza es salvaje. La naturaleza es competitiva. Allá afuera hay o depredadores o presas. O comes o te comen. Así de sencillo. Allá afuera hay leones que se comen vivos a los búfalos, lobos que descuartizan a un venado, tiburones que se comen a sus hermanos en el vientre de sus madres. La naturaleza tiene un lado salvaje, duro y grotesco. Pero al mismo tiempo la naturaleza también es hermosa y está en equilibrio y provee todo aquello que necesitamos. ¿Quién puede negar la belleza de un lago, de un árbol, de una flor, del mar o de una montaña? La naturaleza también proporciona frutas y alimentos deliciosos. Proporciona todos los elementos que necesitamos para desarrollar tecnología y para vivir cómodamente en este mundo. En la naturaleza hay cosas muy bellas y hermosas, pero también muy duras y crueles. Podríamos decir que todo en la naturaleza es un balance, todo está en equilibrio. El lado oscuro de Dios, así como su lado luminoso, se evidencian en el mismo universo, en la misma naturaleza. La conclusión es que la dualidad de Dios se puede apreciar fácilmente, bien sea en las religiones o en el mismo universo. Entonces, habiendo dicho esto, la pregunta sería: ¿qué tiene que ver la dualidad de Dios con el sufrimiento y la maldad del mundo? Pues muy sencillo. Dios, manifestando la plenitud de su dualidad, pudo haber creado un universo en donde la bondad y la maldad existieran. Un universo en donde hubieran cosas tanto buenas como malas. Y ese es simplemente el universo en donde vivimos. Un mundo en donde existe tanto lo bueno como lo malo. Tal vez Dios no quería fabricar un universo en donde solo existiera su lado luminoso, su lado bueno. Tal vez Dios pensó que crear algo así era crear algo incompleto. Quizá la única manera de crear algo realmente completo era crear algo en donde existiera la dualidad, en donde existiera el bien y el mal. Fijémonos con atención que todo en el universo es dual. Caliente, frío. Grande, pequeño. Bonito, feo, alto, bajo, entretenido, aburrido, bueno y malo. ¿Ven? La dualidad es fundamental para entender los conceptos. Total, hago esta pregunta. ¿Acaso se puede entender el concepto de caliente sin entender también el concepto de frío?
¿Se puede entender el concepto de grande sin entender también el concepto de pequeño? Los opuestos son necesarios para entender los conceptos. Solo sabemos si algo es grande porque podemos compararlo con cosas más pequeñas. Solo podemos entender si algo está caliente porque podemos compararlo con algo que está frío. Usted no sabe si algo es cómodo, a menos que haya experimentado la incomodidad. Usted no sabe si algo es bueno, a menos que entienda el concepto de maldad. Bajo este orden de ideas, puede ser que la maldad solamente exista para que podamos entender la bondad. Puede ser imposible entender la bondad, el amor y la misericordia, a menos que entendamos también lo que es la maldad, el odio y el despotismo. Quizá la maldad y el sufrimiento en el mundo existen para que podamos entender y apreciar la bondad, el amor y la misericordia. Quizás sin sufrimiento no podríamos apreciar las cosas buenas de la vida. Quizás sin dolor no podríamos apreciar la bondad. El opuesto siempre será necesario para entender el otro polo de la dualidad. Tal vez todo exista en pares. Tal vez sea imposible separar estas dualidades. De ser así, la bondad nunca podrá ser separada de la maldad, y viceversa. Para tener un pleno entendimiento de los conceptos se necesitan forzosamente sus polos opuestos. Esta podría ser la razón por la cual existe la maldad y el sufrimiento en el mundo. Pues es necesario que existan para que realmente podamos entender y apreciar la bondad y las otras cosas maravillosas de la vida. Esta podría ser una razón por la cual Dios permite la maldad y el sufrimiento en el mundo. Claro, esta no es la única razón, existen otras, de las cuales ya hablaremos en próximos videos. En este video solo les daré esta razón, la razón número 1. Pero en próximas entregas analizaremos otras razones por las cuales Dios permite la maldad y el sufrimiento en el mundo. Espero que esta reflexión les sirva para entender un poco más esta cuestión, les sirva para dilucidar un poco mejor este tema escabroso. Bueno, mis emprendedores de la felicidad, vamos a dejarlo hasta aquí. Recuerda, suscríbete a mi boletín de noticias en ebookies.com y te regalaré mi libro 20 consejitos para ser feliz. Igualmente, al suscribirte, te enviaré contenido gratuito sobre la felicidad y los grandes enigmas y misterios del universo. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Como siempre, te ha hablado tu amigo y servidor, Andrés Rueda. Les deseo a todos un maravilloso día y hasta la próxima.